Bienvenidos a una edición más de Diálogo CGTN en español. En esta ocasión vamos a conversar en profundidad sobre los BRICS Plus, lo que se conoce a la suma, la adhesión de nuevos países, además, por supuesto, de los miembros fundadores, que representa un 40% del PBI mundial. Pero para eso vamos a estar hablando con especialistas académicos con quienes vamos a conversar sobre los BRICS. En primer lugar vamos a presentar a Isabel Rauber. Ella es doctora en filosofía por la Universidad de La Habana y además especialista en desarrollo comunitario. Muchas gracias, Isabel, por haber venido. Gracias a ustedes. Y también le doy la bienvenida a Víctor Hugo Beltrán Méndez, economista de la Universidad Nacional de Buenos Aires, nacido en Bolivia. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Víctor Hugo. Es un gusto, un placer. Y por último, y a través de videollamada desde Brasil, también le damos la bienvenida a Leandro Correa, que es licenciado en Relaciones Internacionales y tiene un máster también en Integración Latinoamericana por la Universidad de Sao Paulo. Leandro, muchas gracias por estar hoy presente también. Muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Ya presentados los invitados, los entrevistados de hoy, si les parece, arrancamos por Isabel. Consultarte, Isabel, ¿qué significa la adhesión de los países como Cuba o como Bolivia a los BRICS? ¿Qué significa esto para el bloque en lo que tiene que ver con lo interno y también en lo que tiene que ver con la acción? Bien, la incorporación, las nuevas incorporaciones en general, digamos, van a indicar esta vocación que tiene el grupo de países BRIC por diversificar, por su voluntad de construir una agenda multilateral, de relaciones multilaterales en lo internacional. Eso es un punto que me parece muy importante. En esa estrategia se ubica la incorporación de los diversos países. En este caso me voy a referir particularmente a la incorporación de Cuba, porque por ahí existe una tendencia como rápida a decir, bueno, con esto Cuba ya rompe el bloqueo. Y como mirando lo que los países del BRIC le pueden dar a Cuba, ¿no? Uh-huh. Y eso es correcto, está bien. Pero yo también lo miro desde el otro lado, lo que significa la incorporación de Cuba para el conjunto de países BRIC, para los que ya existen y para la incorporación de nuevo y además para la vocación de los BRIC de abrirse, de ampliar a más países. Y miro, por ejemplo, las realidades de los países africanos, porque Cuba tiene una gran tradición de intercambio con África en salud, en educación, en transferencias de tecnologías de la medicina, que se basa en compartir lo que se tiene, no en dar lo que sobra. Yo creo que ese enfoque de Cuba es un aporte cultural a esta ampliación de los BRIC. Isabel, no solo, digamos, el aporte que puede significar para Cuba con el bloqueo y lo que mencionabas, sino también lo que Cuba puede aportarle a estos países emergentes que ya forman parte de los BRIC. Exactamente. Cuba puede aportar todo esto y, por supuesto, también recibir, porque se trata de una relación, ¿verdad?, de ambas partes. Y puede recibir, es de esperar, por ejemplo, en el apoyo del desarrollo tecnológico, la incorporación de la inteligencia artificial para, bueno, por ejemplo, le diría, bueno, ¿en qué sentido? Bueno, en el mismo rubro de la salud, ¿no? Para incorporar la inteligencia artificial a la salud, en el tema energético, porque es un país con grandes carencias en el terreno del petróleo y también con una tecnología atrasada, y puede recibir tecnología, puede recibir, de hecho, hay un apoyo muy importante desde la República Popular China en la construcción de paneles solares, en el asesoramiento tecnológico, digamos. Hay muchas cuestiones en las que Cuba va a recibir. Muchas gracias. Víctor Hugo, preguntarte por el caso puntual de Bolivia. ¿Qué significa? Isabel nos contaba más la parte de Cuba. ¿Qué pasa con Bolivia y su adhesión a los BRICS? Puedo agregar que Bolivia también se beneficia muchísimo de la inclusión en este bloque. Bolivia tiene como recursos naturales que sí pueden aportar a la mejora tecnológica del grupo. Es decir, el litio es uno de los principales minerales que tiene Bolivia, y es el
que tiene mayor potencialidad para poder exportar ese mineral. Entonces, eso le va a dar a Bolivia, digamos, una mayor capacidad para poder mejorar una población que evidentemente tiene muchas carencias. Bolivia tiene uno de los índices de pobreza bastante elevados en Latinoamérica. Si bien con los últimos gobiernos, mejoró bastante, hubo una especie de distribución de la riqueza hacia los niveles más bajos de la población que mejoraron esa condición. Sin embargo, no logra salir. Por eso es que es fundamental, es importantísimo que Bolivia pertenezca a los BRICS, porque eso le va a dar mayor facilidad para poder conseguir créditos a tasas accesibles, una transferencia de tecnología de los principales países, en este caso Rusia, China. Si bien ya están, con esta vuelta de tuerca, digamos, entrando Bolivia a los BRICS, hace que de pronto haya una mejora en la condición que a mí particularmente me interesa, que sea de la gente que tiene menores recursos. Entonces, yo celebro de que de pronto Bolivia esté incluido en este nuevo grupo. Leandro, preguntarte, bueno, mencionábamos por supuesto acá los casos de Bolivia y de Cuba. ¿Qué significa para los BRICS y particularmente también para Brasil que las nuevas adhesiones sean de países de la región? Bueno, hay un tema un poco más macro que genera cierta preocupación cuando hablamos de las nuevas adhesiones y sean de la región o no, que es cómo entender y equilibrar más voces en la eficiencia en la toma de decisiones. Y a mí me parece que no se debe entenderse como uniformidad la eficiencia, sino como la capacidad de actuar en red. Y eso vamos a ganar muchísimo con la adhesión de Bolivia y Cuba en los temas y en los sectores estratégicos que han comentado los colegas acá en la entrevista. Así que entonces Bolivia, desde una perspectiva de un mercado regional sudamericano de energía, puede contribuir mucho a, por ejemplo, la transición energética con la cadena global de litio, o también con las reservas de gas natural que tienen y pueden contribuir a la seguridad energética de la región. Y además, Bolivia ha adentrado también no solo al BRICS en el año pasado, sino también al Mercosur. Así que es un momento muy importante para las relaciones de Brasil con Bolivia, esta doble relación, tanto en los BRICS cuanto en el Mercosur. Así que, y Cuba, como ha comentado la colega, en las cuestiones de salud global, soberanía tecnológica, lucha contra las sanciones unilaterales, son temas que tocan la realidad de toda nuestra región. Así, estas voces van a equilibrar en temas estratégicos de cooperación para toda la América Latina. Isabel, se llevó adelante en abril en Brasil la reunión de cancilleres de los BRICS, donde tuvieron distintos posicionamientos sobre la geopolítica, ¿no? ¿Cuáles considerarías que son los resultados de ese encuentro? La práctica política que está convocando y que de hecho los BRICS constituyen un polo multilateral, ¿verdad?, de países para hacer ver que la paz recae en la posibilidad de diálogo multilateral, que no puede ser en el mundo unipolar, porque el mundo unipolar es yo decido, yo ataco, y entonces la única posibilidad es defenderse del ataque. O sea, la posibilidad de la paz en el mundo depende de la construcción de una organización internacional multilateral, una donde en el multilateralismo se afiancen equilibrios, capacidad de diálogo, capacidad de negociación, donde la diplomacia vuelva a tener un lugar, ¿verdad?, para el desarrollo de estas negociaciones. Para ello es necesario incorporar un diálogo entre iguales, aunque sean países que no son iguales. Esto de que el grande es importante y el chico carece de interés es una cuestión que en los BRIC tratan de borrar, en el sentido de avanzar con la lógica de la horizontalidad. Por supuesto, respetando siempre
las decisiones soberanas, las identidades de los distintos países. No es una aplanadora. El multilateralismo precisamente construye sobre la base del reconocimiento de las diferencias. Y esto es muy importante porque es una vía para la paz. Estamos viendo el estancamiento que hay en las negociaciones de paz en el mundo hoy día con conflictos bélicos, bueno, que ponen en peligro la sobrevivencia de la humanidad porque no se reconoce la acción de distintos actores para construir la paz. Es solamente uno y ese uno no quiere y por lo tanto lo que avanza es la guerra y la muerte. Creo que la propuesta de los BRICS, que por supuesto que está en la declaración de Brasil, ¿no? Sabemos que es como una previa para la declaración general de julio, ¿no? La propuesta es esa, apostar por la paz a partir de ampliar la multilateralidad y con la multilateralidad también reformar, no sé si la palabra es reformar, modificar en la ONU ese Consejo de Seguridad. Me parece que son caminos, son apuestas a la vida frente a un mundo de muerte que tenemos hoy en día, ¿no? Isabel mencionaba la palabra multilateralismo que se da en un contexto particular geopolítico, ¿no? ¿Cuál es tu análisis de los resultados de esta cumbre entre cancilleres de los BRICS, Víctor Hugo? Es muy importante porque la unilateralidad es muy peligrosa. La presencia de los BRICS en escala mundial hace que de pronto se tienda a buscar caminos alternativos para la paz. Los hechos actuales muestran una dificultad como para poder mantener una paz que de pronto no solamente los países que están involucrados en las guerras, hace que pongan en peligro a todo el mundo. Entonces, la presencia de los BRICS con sus mesas de diálogo en pro de la paz es fundamental. Además, como ya mencionamos, los países principales, los 4 principales, los 5, tienen un poder económico y podríamos decir militar. Entonces, hay un actor en el mundo, que son los BRICS, que sí pueden poner freno a esta locura. Entonces, desde ese lugar que se amplíe y que hay una tendencia a que más países se incluyan en los BRICS, es fundamental, es algo muy positivo para que se piense más en construir que en destruir. Leandro, ¿cuál es tu conclusión sobre la cumbre y los posicionamientos de los BRICS en lo que fue, bueno, justamente en tu país, en Brasil? Bien, la reunión del grupo concluyó en Río sin una declaración conjunta. Pero, según el canciller brasileño Mauro Vieira, hubo consenso en un otro tipo de rechazo a la guerra, que es la guerra comercial. Hay una guerra comercial en curso y hubo un consenso de los 11 países miembros e invitados en rechazar la guerra arancelaria mundial. O sea, los países plantearon la reforma de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, y la plena readunación de su órgano de solución de diferencias. Y estos son temas esenciales para la seguridad de los países, para la seguridad y soberanía de los países también. Entonces, esto fue un tema que también se planteó y hubo consenso, y hay que destacar esto. Leandro, me quedo con vos, si te parece, porque justamente en este momento es Brasil quien tiene la presidencia de los BRICS. ¿Qué significa esto y sobre todo qué significa pensándolo, yo antes decía los países de la región, pero también pensándolo en la cooperación sur-sur? Bueno, es un momento muy intenso para la agenda internacional de Brasil porque apenas salimos de la presidencia del G20 y después vamos a empezar también la agenda de la COP30. Así que tenemos grandes agendas multilaterales, internacionales, en que Brasil está ahora con el liderazgo. Bueno, para los BRICS estamos entre el G20 y la COP. Entonces, las cuestiones que tienen que ver con la reducción de la pobreza y también con el cambio climático están muy fuertes para nuestra agenda ahora. Así que, además, hay otros temas también que tienen que ver con una cooperación multilateral esencial para la resolución de los problemas, como por ejemplo la eliminación de enfermedades e infecciones socialmente determinadas, la alianza
para una nueva revolución industrial. Entonces, nuestros países acá en la región tienen una dificultad para hacer una neoindustrialización, para disminuir la dependencia de las exportaciones primarias, y esto Brasil va a tener un liderazgo ahora en la discusión en el marco de BRICS, pero tuvo también en el marco de G20 y va a tener en el marco de la COP30. Entonces creo que tanto la dificultad cuanto la potencialidad está ahí. En tener una agenda un poco más progresiva que va a ser transversal en todos estos mecanismos multilaterales que ahora nosotros vamos asumiendo el liderazgo. Me quedo con la palabra que también usaba recién Leandro, de liderazgo en relación a Brasil. Entonces preguntarte también, Víctor Hugo, en este contexto de gobernanza global, lo mencionábamos también antes, el tema de lo unilateral y el BRICS planteándose justamente como lo opuesto, ¿qué significa que Brasil justamente tenga este liderazgo en este bloque político y económico, no solo para Bolivia, sino también para la región? A mí me parece fundamental que Brasil sea el que esté como liderazgo en Latinoamérica, ya por su tamaño, por su geografía, por su población. Brasil es fundamental. Además, Brasil tiene algo que en muchos países latinoamericanos les faltó en el tema económico. La industria de Brasil ha permanecido independientemente de los gobiernos, sean de derecha o de izquierda. La industria de Brasil siempre ha estado presente, no en el caso de los otros países. Entonces, esa forma de manejarse económicamente es fundamental. Bolivia está en el Mercosur con Brasil hace muchísimos años, entonces ya tiene, digamos, un training como para poder manejarse mejor fluidamente en eso. Sin embargo, el hecho que además Brasil sea el único país latinoamericano que sea fundador de los BRICS hace que de pronto sea algo que impulse a otros países. Entonces, el resto de los otros países va a atender, en tanto y cuando Brasil tenga resultados, maneje bien el liderazgo que tiene en Latinoamérica, el resto de los otros países, yo estoy casi seguro de que va a seguir su ejemplo. Isabel, te sumo a esta pregunta sobre el liderazgo de Brasil. Bueno, tenemos muchos liderazgos, ¿no? En distintos terrenos. Yo creo que el liderazgo de Brasil, me voy a centrar en este último punto que planteaba el colega de Brasil, que es la lucha contra el hambre y la pobreza. Fíjate, es realmente una vergüenza para la humanidad que haya tantos polos de riqueza y una gran mayoría de pobreza. Entonces, ahí vamos a recordar que el gobierno de Lula, o sea, Brasil, encabezó la política y el programa Hambre Cero. O sea que tiene mucho que ver, o sea, no es solamente el discurso, tiene historia, tiene experiencia, tiene práctica. Y a través de la FAO, ¿cuál es la importancia de la FAO? La soberanía alimentaria, es decir, impulsar las propuestas de soberanía alimentaria, incrementar y apoyar el desarrollo de la agricultura familiar, de la agricultura comunitaria para base de una economía sostenible en el término de lucha contra el hambre. Y quiero incorporar a esto también el tema educativo, porque el tema educativo, bueno, nosotros decimos, la apuesta a la inteligencia artificial, la alfabetización tecnológica es muy importante, pero esto tiene que ir anudado también a una educación de base, porque muertos en la ignorancia es muy difícil salir de la pobreza. Solo pueblos educados con conciencia de lo que pueden hacer para luchar por su vida, su desarrollo, convirtiéndose en sujetos de su propia vida, van a poder aprovechar estas acciones de los estados y esta apuesta de los BRICS, ¿no? Para mí es muy importante la constitución de esta asociación de países BRICS en lucha contra el hambre y la pobreza. Me parece fundamental y me da una gran alegría que esté todo esto articulado. Realmente lo que salió del encuentro de Brasil, perdóname que no, pero para decir, Sí. porque yo lo veo todo muy concatenado.
¿no? Esto con el tema del cambio climático, el financiamiento climático, la propuesta de la preservación de los bosques para financiar el desarrollo de los pueblos, porque hay que hacer algo para que también los pueblos no dependan de la destrucción de sus bosques para sobrevivir. Cuando uno lee la experiencia de China, por ejemplo, yo dije la de Brasil, pero China lucha con... ¿A cuántos cientos de millones de habitantes China sacó del hambre y de la pobreza? Entonces, vamos a discutir propuestas en base también a experiencias y a compromisos prácticos de los estados y los gobiernos. Creo que la fortaleza de los BRIC es muy grande. Leandro, hablábamos de pobreza, Isabel, y vos también mencionabas, por supuesto, el caso de Brasil y también de China, que son los dos países emblema en sacar a millones y millones de personas de la pobreza. En ese contexto, preguntarte puntualmente por China y su vínculo con la región y a través, sobre todo, de lo que tiene que ver con los BRICS, en lo que tiene que ver ya sea con la cooperación comercial, en lo económico, en lo tecnológico. ¿Cómo se da eso a través de este bloque? Hay 200.000 escuelas ahora en China, así como sacaron también a millones de la hambre. Entonces, hay una experiencia de políticas públicas que nosotros podemos tener una especie de enseñanza, de transferencia también de experiencia y de tecnología para alcanzar también estos méritos, estos logros. Hay unas iniciativas en curso como las rutas de integración de América Latina, que sirven para integrar América Latina, pero también para integrar América Latina a China, al Pacífico, al Asia-Pacífico. Entonces, tenemos que pensar cómo estas rutas también van a desarrollar cadenas de valor, cadenas de industrialización, cadenas que van a generar empleo y buenas oportunidades para los pueblos latinoamericanos incluso, y no solo un corredor o una ruta que va a llevar productos primarios brasileños al Pacífico con más facilidad. Entonces, hay una relación paradójica y nosotros necesitamos de la relación comercial con Asia y con China para, bueno, aumentar nuestras exportaciones y tener una renta nacional capaz para desarrollar otros sectores estratégicos, pero también en este proceso tenemos que tener en cuenta qué tipo de productos que estamos exportando a Asia. Estos productos generan trabajo decente, trabajo de calidad y sectores tecnológicos acá en nuestra región. Esto hay que tener en cuenta cuando hablamos de esta relación paradójica con China. Víctor Hugo, pensaba justamente, bueno, China se convirtió en menos de 20 años en el segundo socio comercial de la región y tomando lo que decía Leandro también, algo que se conversó incluso en la CELAC China y que el presidente Xi Jinping lo tomó, lo pusieron en el documento, de hecho esto de, bueno, también comprar productos de valor agregado. ¿Cómo se puede dar esa integración con un socio comercial tan relevante para Latinoamérica y el Caribe? Bueno, evidentemente la asimetría tecnológica que existe entre China y Latinoamérica es abismal. Volviendo al caso de Bolivia, las posibilidades que tiene en la parte minera Bolivia, es prioritario que China transfiera tecnología, en este caso a Bolivia, para que Bolivia copie el mecanismo que tiene China para poder llegar a donde llegó. China, evidentemente, en un proceso de muchos años, logró lo que logró ahora. Y uno de los aspectos fundamentales de China es que premia la meritocracia. Es decir, el esfuerzo de cada uno es premiado. Por eso la cantidad de gente que salió de la pobreza. Entonces, ese mismo criterio se puede aplicar en Bolivia, pero partiendo de que tiene que Bolivia primero salir de la pobreza. Entonces, es necesario que existan recursos, transferencia tecnológica para que haya una compensación y pueda Bolivia poder salir del caos. A mí me hace mucho ruido de que de pronto en tantos años Bolivia ha logrado pero muy poco. Con la velocidad de la tecnología, con la inteligencia artificial, la brecha tecnológica se hace mucho más grande. Entonces, es prioritario que los países principales del BRICS transfieran esa tecnología de tal manera de que esa brecha, esa asimetría, con el tiempo sea menor.
Ujú. Isabel, hablábamos, bueno, de los vínculos comerciales con China. Pensaba también en el puerto de Chancay, que se construyó recientemente en Perú, ¿no? Estaba Que va a pensando. evitar o va a reducir la cantidad de días para transportar los productos de Sudamérica hacia Asia. ¿Qué puede llegar a pasar en ese sentido con Cuba y con la región, pensándolo en el vínculo comercial, económico, tecnológico con China? Mira, yo hablaba del desacople recién de la cosa del mercado capitalista mundial, ¿no? Ujú. Em, y pensaría también en una frase, se trata de romper el cerco. Y entonces me voy a lo que ocurrió con el Canal de Panamá y el bloqueo, en tanto obligación de que Panamá quite y termine con los acuerdos con China a pasar por ahí. Entonces, hay dos actitudes. Ay, ya no puedo hacer nada, o si no, bueno, esto es muy grande, nos vamos a ir por otro lado. Entonces está el tránsito del Pacífico al Atlántico por México, arriba, que además acorta 5 días de viaje, de tener que pasar por el Canal de Panamá. Está el puerto de Chancay en Perú y ahora la línea bioceánica que va desde Brasil y termina en el Pacífico, pasando por Paraguay, por el norte de Argentina, no sé si toca Bolivia, eso a veces sí, a veces no, y sale por Chile. Entonces, eso abre muchas posibilidades y esta articulación de los BRIC y el rol de China, en este caso, porque estamos hablando del encuentro de la CELAC y de los puertos con América Latina, es muy importante. Sí, así es, Isabel. Leandro, hablabas antes del vínculo comercial o de qué se exporta, qué se puede llegar a importar desde Brasil, pero preguntarte también, y mencionábamos recién el caso del puerto de Chancay, que también entiendo que va a tener una importancia para Brasil y los productos brasileños, pero ¿qué hay en materia de inversión, ¿no? Estamos hablando de infraestructura o de tecnología en el vínculo con China. Bueno, no hay política de desarrollo sin una política fuerte para la infraestructura. Y infraestructura, lo que sea, es transporte, energía y conectividad digital. Y para tener una política de infraestructura y de desarrollo, hay que tener una política de gobernanza muy fuerte también. Una política de desarrollo no se hace sin una política de gobernanza. Entonces, hay que involucrar muchos sectores estratégicos de Brasil y de la región con actores locales, regionales y extrarregionales para pensar esta infraestructura que se va a armar en la región para que favorezca y para que genere beneficios para la región también. Así como comentaba antes, estas rutas de integración entre América Latina y Asia-Pacífico hay que generar desarrollo para la región. Y esto hay que se convertir en trabajo decente, en una reindustrialización o una neoindustrialización y no solo la profundización de nuestra agenda primario exportadora. Entonces, tenemos que superar la dependencia y esto es un desafío estructural. El puerto de Chancay puede sí desarrollar nuestra renta, nuestro ingreso de nuestras naciones, pero esta infraestructura hay que estar armada con sectores estratégicos y para esto hay que tener gobernanza con los actores locales para saber qué marcos, qué necesidades hay que ser planteadas en el proyecto. Y hasta ahora estamos avanzando, pero todavía hay un montón para hacer en este sentido. Sí, es bueno. Nos encontramos en esta nueva edición en la cual repasamos justamente el vínculo tanto de Latinoamérica con los BRICS, con este bloque político y económico. Agradecerles, por supuesto, a quienes nos acompañaron hoy. Isabel Rauber, muchísimas gracias por haber estado presente. Estamos hablando también de Víctor Hugo Beltrán Méndez y desde Brasil, Leandro Correa. Muchísimas gracias a los tres por haber participado hoy, como decíamos. Así que hasta acá, en lo que fue el diálogo CGTN en español.